a estar un poco entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Escuchaba yo a una hermanita que decía que le sorprende mucho ver que aquí en el Ecuador como que no estamos apercibidos de lo que está pasando y como que nos estamos más bien durmiendo, sabiendo que aún tenemos elecciones y como que estamos demasiado desanimados. Y por eso es importante que entendamos los tiempos y que seamos activados para lo que Dios nos quiere que hagamos en estos días. Amén. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, yo quiero comenzar con una pequeña anécdota y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. En la ciudad de Nueva York, específicamente en Manhattan, ustedes saben que hay un montón de bancos. Entonces llegó un señor en su Ferrari y se parqueó enfrente de uno de los más grandes bancos que había allí. Se bajó con su saco, su corbata bien arregladito y se fue donde el gerente, ¿verdad? Recordemos que se bajó de un Ferrari, ¿ya? Entonces se fue donde el gerente y le dijo: señor gerente, yo quiero que usted me preste $15,000. Bueno, el gerente se le quedó viendo y dijo: bueno, ¿qué me va a dar usted de garantía? Bueno, no tengo nada aquí, le dijo, vengo así como estoy. Pero hay una cosa, le dice la persona esta al gerente del banco. Le dice: yo tengo un carro Ferrari estacionado allá afuera y quiero que me preste $15,000 y le voy a dejar en garantía este vehículo Ferrari. Se le abrieron los ojos al gerente del banco, las grandes pepas, ¿verdad? Y dijo: un Ferrari de $200,000 en garantía de un préstamo de $15,000. Con mucho gusto, le dijo, firmemos los documentos, ¿verdad? Y entonces se fueron, estacionaron el Ferrari en el subsuelo y le dieron los $15,000 al señor. El señor se fue, ¿verdad? Tal como habían quedado, a los 14 días regresó este señor, ¿verdad? Con 14,000 dólares más $5.43. Y vino y les pagó lo que les debía y recibió su Ferrari de nuevo. Ahora bien, el gerente del banco le dice: bueno, ¿y usted por qué deja en garantía un carro tan caro por una cantidad tan pequeña? Entonces el señor le dijo: mire, lo que sucede es lo siguiente. Yo me iba de viaje 14 días. Por cada día de estacionamiento tenía que pagar $30. Entonces me salía más barato de pedirles a ustedes un préstamo, pagarles $5.43 de intereses por los $15,000 por los 14 días, que estacionar mi vehículo por $30. Mis hermanos, hoy vamos a hablar de entender los tiempos del Señor. Específicamente, cuando vemos aquí, este hombre tuvo una ganancia que nadie se dio cuenta, más que él mismo. Pero aquí vemos que Dios en su infinita misericordia nos habla en Efesios 1:17. Dice así. Efesios 1:17, ¿sí? Si tienen sus Biblias, ábranla y dice así: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria? Ahora bien, nosotros tenemos que ir entendiendo, porque dice entendiendo. ¿Qué es entender? Darse cuenta, abrir los ojos, analizar, discernir, que te quiten una sombra, como que tuviéramos una catarata y no nos deja ver bien, porque estamos más en los afanes, estamos más en las dificultades de la vida, estamos más preocupados de las circunstancias que tenemos que pagar, los problemas familiares, aquellas cosas que no podemos solventar, analizar, pueden traer una depresión y una tristeza que no nos permite analizar los tiempos de Dios, ¿sí? Si bien es cierto, podemos tener la mente de Cristo cuando leemos la palabra de Dios,
Pero la iglesia tiene que estar despierta. La iglesia tiene que estar atenta. Tenemos que ser como esos sensibles al Espíritu de Dios, pero también a lo que está pasando a nuestro alrededor. Vamos a ir por eso a Daniel 2:20 al 23. Por favor, vamos a ir a Daniel 2:20 al 23. Y vamos a ver cómo Daniel, que quiere decir Dios es juez. Escuche bien, ¿por qué es importante que entremos con este libro? Porque dice Dios es juez. Nosotros somos convocados a que el reino de los cielos venga a la tierra. ¿Y qué es el reino de los cielos? Nada más que justicia y juicio son el cimiento de su trono. No es que nosotros vamos a juzgar, no es así. Cuando un juez se determina por analizar un caso, siempre tiene que estar unido a los preceptos divinos, porque son vida. Cuando no se une a los preceptos divinos, ya viene a ser un análisis más bien humanístico, más bien un análisis de conveniencia, y por eso es que nosotros nos damos cuenta que hay corrupción. Las leyes son las que determinan que nosotros no caigamos en una destrucción total. Entonces aquí vamos a entrar con Daniel, el Daniel que entendió los tiempos de Dios. Daniel, que quiere decir Dios es juez. Pastor. Y dice así, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Con él mora la luz y él conoce lo que está en tinieblas. Daniel es un personaje muy maravilloso de la Biblia porque tuvo muchas ganancias, y vamos a ir a Daniel 9 y usted va a darse cuenta que el pueblo de Israel estaba en el exilio. Dios había dicho que esté 70 años en Babilonia. Babilonia es el gobierno de Satanás, con todo lo que tiene que ver política, economía, social, religión, educación, gobierno, todo es eso Babilonia. Usted va a ver en Apocalipsis cómo hay una sentencia para esta Babilonia. Pero pareciera que nosotros no nos damos cuenta que nosotros no debemos de estar en lucha de carne, sino en el Espíritu Santo. ¿Qué dice en Efesios 4:10? Vamos a ir al 1, primero vamos 1:17 al 21 y 4:18. Efesios, el libro de Efesios. Mire, el libro de Efesios es espectacular porque todo nos enseña ahí la batalla espiritual, cómo debemos entrar a la batalla. Efesios 1:17 al 21 ya lo leímos. Ahora vamos al 4:18. 4:18. Dice así. Mire cómo estaba. Teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados en él, así como la verdad está en Jesús. Okay. Entonces vemos que hay una mente entenebrecida que no nos permite ver eso, ¿sí? Hay una mente que se ha confabulado con todo lo que tiene que ver tinieblas, ¿ya? Y por eso es que ahorita para nosotros y para todo el planeta estamos en un periodo de prueba, porque tenemos que salir de esa mente entenebrecida. Era como que estaba destruyendo a toda la tierra, y usted puede ver desde la ecológico hasta la economía, como que ahorita nos ha movido el piso, pero no es otra cosa que levantar la autoridad que nosotros tenemos, porque nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Amén. Ahora,
En Hechos 3, 19 al 21, vamos a ver, acuérdense que esto es bastante bíblico porque no es que nos estamos inventando, ¿verdad? Hechos 3 del 19 al 21. ¿Qué es lo importante que hay que hacer y qué es lo que Daniel hace? Daniel empieza a pedir perdón por los pecados de Israel. Él se da cuenta de cómo está el caos de Israel. Él se da cuenta de todo lo que ha pasado en Israel y él empieza a pedir. Él ni siquiera le convoca a los sacerdotes de Israel, él solito. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Usted se está dando cuenta de lo que está pasando en nuestro país, que hay sicarios, que hay de todo, ¿verdad? Que de todo nos quejamos porque nos encanta la queja, pero hay una gran realidad, que la corrupción está en la puerta. Pastor. Muy bien. Dice así la palabra: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Vamos entonces a Daniel 9. Perdón, vamos a ir, a ver, en el 8. Pastor, dime. Bueno, aquí tenemos a Daniel 9 y vamos a comenzar con lo que nos dice el libro de Daniel. Capítulo 9, versículo 1, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. Amén. Mira, aquí como que ya cuando habla Darío, ya pasaron los 70 años. Entonces, él se da cuenta, ya pasaron los 70 años, ahora estamos en el 71. Ahora es tiempo de pedir lo que Dios había prometido. Había prometido que se iba a acabar semejante esclavitud. Ahora, ¿cuál es nuestra bendición? ¿Cuál es nuestra expectativa de los tiempos? Saber que no vamos a ser destruidos en este tiempo. Saber que el Espíritu de Dios va a ser derramado sobre toda carne, como dice en Joel 2:28. Amén. No vamos a ser desolados, no vamos a ser acabados. Sea lo que sea que se dé, nosotros no nos movemos por lo que aquí en la tierra se dé. Nosotros nos movemos por fe en Cristo Jesús, amén. Nosotros tenemos que estar tan abrazados a la palabra de Dios que vamos a eliminar ese montón de acechanzas. Ya no hay que comer, ya no hay plata, ya no hay dinero, están dando muchísimos préstamos, es cierto, están dando, pero luego ¿con qué pagas? Entonces, ¿qué debemos hacer? Como dice Daniel primerito buscó el arrepentimiento genuino. Hay una herramienta poderosa que hemos aprendido en la iglesia y tiene que ver con el ayuno y oración. Y no hay otra cosa más importante que saber que hay alguien en la casa que está pidiendo: Señor, sálvanos de lo que es estar bajo el gobierno de Babilonia. Es totalmente esclavitud. No puedes ver nada más que lo que Babilonia te dice: religión, religión y religión. Nosotros somos relación con Cristo, pastor. Y ahí quiero agregar una porción más en el versículo 4, lo que dice Daniel: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus
ordenanzas. Él está reconociendo lo que realmente había pasado dentro de sí y dentro del pueblo. Él está viendo que el tiempo es valioso y que es importante entenderlo, porque nadie, mis queridos hermanos, puede ser efectivos en la oportunidad que nuestro Dios nos da si no es entendiendo los tiempos de nuestro Dios. Ok, entonces dice así, vamos a ir al 11 y usted dice, todo Israel ha transgredido tu ley, apartándose para no escuchar tu voz. Si no escuchamos la voz de Dios, ¿de qué voz estamos nosotros siendo llenos? Hablamos del mundo, bueno, eso usted ya sabe. Pero sobre todas esas cosas está el enemigo. Y el enemigo vino a robar, matar y destruir, ¿ok? No quiere decir que nosotros tenemos que estar espantados, no, nosotros tenemos autoridad, pero tenemos que estar dispuestos a hacer atalayas. ¿Qué son atalayas? Aquellos que se paran en un lugar alto del muro para ver qué es lo que está viniendo. El enemigo quiere que estemos aquí discutiendo, peleando de todo, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, y nosotros nos hemos vuelto unos pequeños jueces a nivel de Babilonia. Dios quiere que nos levantemos como jueces, pero en Cristo Jesús, porque estamos sentados juntamente con Él. ¿Qué es lo que hace un juez? Un juez determina, un juez elimina los errores, un juez pone límites, un juez exhorta, un juez propone cambios, un juez propone restauración, restitución, pero también el juez determina el juicio para que se limite y ya nunca más siga esa delincuencia, ¿ok? Determina también si va a la cárcel, porque aquí no hay, en nuestro caso, nosotros no vamos a estar pidiendo apelaciones, no vamos a estar tolerando apelaciones del enemigo para que nos siga haciendo daño. No vamos a estar tolerando que quiera poner una fianza, no se puede. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos la fianza que es Cristo Jesús, pero eso es restitución, eso no es destrucción. Entonces, cuando usted vea todo eso, usted simplemente sepa que no es de Dios que estemos tolerando la destrucción en nuestra casa. No nos podemos conformar, no, es que pobrecito, así ha sido, viera que ya tiene ese problema 15, 20 años. ¿Y por qué no nos levantamos en juicio? Determine, te vas porque te vas, has venido por un camino y te vas por 7 en el nombre de Jesús, porque Cristo dice, ¿cuál es el juicio de Dios? Que por sus llagas nosotros somos restituidos, por su sangre liberados en el nombre de Jesús, pastor. Y ahí continúa diciendo Daniel y lo pone bien clarito. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron sobre nosotros tan grande mal. Fíjese bien, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Mis hermanos, ustedes han oído una frase que es bien trillada, ¿verdad? El tiempo es oro. Y esa es una gran verdad. Pero si no sabemos nosotros utilizar el tiempo y si no sabemos aprovechar, vamos a terminar en la ruina del pecado y en la ruina de la muerte. Por eso necesitamos sabiduría para poder discernir el tiempo que Dios nos está dando, las oportunidades día con día, minuto a minuto, hora con hora, para aprovechar, para discernir, para pensar, Señor, guíame a través del Espíritu Santo, para saber cómo tengo que vivir los minutos, segundos, horas, como dije anteriormente, que estamos viviendo. Saber que cada temporada que se nos viene encima, que se nos presenta encima, exige un grado de fe. Un grado de fe que aumente nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en el Espíritu Santo, para que seamos guiados por Él, mis queridos hermanos. Vamos a ir a Efesios 6:12, perdón, pastor. Y con la guianza del Espíritu Santo, mis hermanos, nosotros vamos a caminar lejísimos
lejísimos en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestra relación con los que están cerca, ¿ya? Con esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, nietos, etc. Vamos a leer, me decías... Efesios 6:12. Sí, por favor, aquí comienza. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Fíjense hasta dónde se va a meter el espíritu de maldad, en los lugares celestiales. Amén. Entonces, por eso nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros compartimos la autoridad delegada por Dios. ¿Amén? Que nosotros tenemos que ser reverentes para alinear el reino de los cielos a Ecuador, a mi familia, a mi corazón, a mi mente, a mi vida. Tenemos que alinearlos a la voluntad de Cristo. ¿Sí? Nosotros no podemos estar pensando que, siendo que el Señor es juez justo, vamos a estar contentos con un alineamiento que va a traer o que ha traído o que puede traer destrucción. Entonces no vamos a ir contra las personas, no podemos ir contra las instituciones, no podemos ir ni siquiera contra los representantes. Tenemos que ir en contra de estos principados, potestades, gobernadores de huestes espirituales de maldad. Y vamos a ir a Efesios 9, más adelante, creo que es 10, Daniel. A ver, pastor, repite. Miren, queríamos con mi esposa leer una cuestión que es bien importante con relación a lo que estamos estudiando. Dice: por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. A muchos de nosotros no nos puede gustar este versículo. A muchos de nosotros podemos preguntarnos que dónde está la misericordia de Dios. Pero aquí ha habido pecado sobre pecado, falta sobre falta. Hicieron lo que quisieron el pueblo de Israel. Entonces dijo el Señor: bueno, aquí les voy a poner una señal de alto. Ahora continúa en el 15, dice: ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto. Fíjense cómo se está refiriendo Daniel acá. Con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Está reconociendo el pecado del pueblo, está reconociendo su propio pecado y está entrando en una fase del inicio, lo voy a decir así, del arrepentimiento, de ponerse en las manos del Señor. Lo mismo es para nuestra casa, ¿verdad? Porque podemos tener en la casa personas que están bastante confundidas, por decirlo menos. Entonces, nosotros tenemos que decir: no, Señor, mi casa no va a ser destruida porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Pongo la sangre de Cristo, prohíbo, porque un juez también prohíbe. Prohíbo que se desarrolle en mi casa espíritu de apostasía en el nombre de Jesús. Prohíbo, Señor, que se manifiesten guerras y peleas en mi casa, pero desato la armonía, desato la bendición, desato el perdón, que es el amor de Dios que cubre multitud de pecados. Entonces ya no vamos a estar como loras patojas, lo que hizo el X de allá, lo que hizo el más allá, lo que hizo el fulano de acá, lo que hizo los gobernantes, lo que no sirve más para que nos llenemos nuestra alma de odio. Vamos a ir martirizándonos. Vamos a ir a Daniel 10, cómo da resultado la oración y el ayuno de Daniel de 21 días, ¿ok? Y Daniel, capítulo 10, mis capítulo 10. Entonces vamos a ver, pero hay que buscarlo con todo el corazón. Mire, yo he visto cómo el Señor nos permite ver su favor y su gracia, pero tiene que haber un corazón comprometido, un corazón dispuesto a que si el Señor te dice:
Por ejemplo, deja el cigarro. Usted no está diciendo, ay, no es que el cigarro, ¿dónde dice en la Biblia que no hay que tomar, no hay que fumar? Pero usted sabe que somos templo del Señor. El cigarro le va a hacer daño a la larga. Puede que diga, es que una cervecita, mire, yo no tengo nada en contra de la cervecita. Pero ¿qué pasa? Que llega un día, un tiempo, una situación en que la gente ya toma por si acaso. Ya la gente toma porque es social. Pero eso le puede llevar a una confusión que poco a poco usted se va a ir alejando de Dios, porque eso es como un incentivo a estar en el gobierno de Babilonia, ¿sí? Pero eso no es lo que Dios quiere, porque si nosotros vemos, amén, lo que dice en Efesios 10, mire cómo este hombre se compromete en su ayuno, Daniel, se compromete en ayuno y oración y dice, Señor, yo estoy aquí porque no quiero que se destruya este pueblo. Ninguno de ellos se ha dado cuenta, está torcido, está chueco, tiene vendas en los ojos. Uno solo trajo la bendición. Pastor. Dice así, versículo 10. Capítulo 10, versículo 10. Capítulo 10, versículo 10. Dice así, entonces, he aquí, una mano me tocó e hizo que temblando me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo, Daniel, hombre muy amado, presta atención a las palabras que te hablaré. Ponte de pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse de pie temblando y me dijo, Daniel, no temas, porque tus palabras han sido oídas desde el primer día que dedicaste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios. Yo he venido a causa de tus palabras. Las oraciones eran las palabras. Y mire, algo que es tan importante que dice, y he venido a causa de tus palabras. El príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días. Pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Usted puede darse cuenta que dice, con anterioridad, dice, desde que pusiste esa intención, desde que tú pusiste en tu vida ese anhelo, esa disposición de cambio para tu casa, de liberación, de que sea restituida, de que sea arrancada de las fauces del diablo, hubo esa batalla y usted no tiene que tener ninguna ignorancia al respecto. Porque hay algo que es bien importante y lo vamos a ver más adelante. El que pone esa ignorancia al respecto es el Principado de Grecia, ¿ya? El Principado de Persia, que es el que está aquí hablando, es el de las batallas, de las guerras, de la política. Pero el Principado de Grecia tiene que ver con todo lo que es conocimiento, sabiduría. Amén. Pero también eso tiene mucha tergiversación, porque Daniel batalló por el de Persia, pero a nosotros nos toca batallar por lo de Grecia, pastor. Y fíjense, mis hermanos, que en la actualidad ustedes pueden ver que Persia, bueno, voy a aclarar, Persia es Irán. En la actualidad, Irán sigue con la pelea. Sigue con la guerra, sigue amenazando a Raimundo y a todo el mundo. Y yo les quiero compartir, mis queridos hermanos, que no hay mejor sabiduría que aquella que proviene de Dios. Y esa es la que nosotros tenemos que recibir. ¿Por qué? Porque su consejo nos va a producir vida. Su palabra nos va a hacer cambiar, nos va a hacer meditar, nos va a hacer decir, bueno, hoy voy a cambiar este poquito, mañana otro poquito y más tarde y nuestra vida va a ser diferente. Y nuestras relaciones con los demás también va a ser distinta. La palabra de Dios nos hace reflexionar y ser altamente efectivos en todo lo que hacemos. ¿Sabe por qué? Porque nuestra espalda, aquí tenemos al Espíritu Santo y al Señor Jesús que nos lleva de la mano. Vamos a ir a Efesios 2, 5 al 6 y dice, por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo, en los lugares celestiales. Nos resucitó.
Antes estábamos muertos en delitos y pecados y usted puede ver que nuestros ancestros nunca tuvieron esta autoridad, solamente veían venir y venir y venir las consecuencias de los pecados, de las circunstancias, de los gobiernos y cada vez éramos más víctimas. Pero aquí hemos sido llamados nosotros a tomar y a detener, porque si nosotros nos apropiamos de los decretos de Jehová, no son nuestros decretos. Hay gente que dice, ay, los cristianos están con decretos. No, son lo que dice la Biblia, es lo que nosotros empezamos a declarar para detener las tinieblas. Entonces, los decretos de Jehová no son irrevocables, no son destructivos, ¿ya? Los decretos de Jehová son para levantar el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir también eso? Que estos decretos nos dan un crecimiento y nos eliminan justamente lo que ahora nos quiere llevar. ¿Por qué? Porque usted empieza a tener una sabiduría del cielo, pero también empieza ese decreto primero a apropiarse de usted. Yo empiezo a decir, Señor, yo no moriré, sino que viviré y contaré las bendiciones de Jehová. Eso es Biblia. Pero yo me apropio de eso. Mi casa igual. El COVID no va a llegar, Señor. Y si llega por una puerta, por 7 se va. Porque es ilegal en el nombre de Jesús. Amén. Entonces una iglesia se está levantando. Una iglesia primero con arrepentimiento genuino. ¿Qué quiere decir? Vestida de lino fino y resplandeciente para recibir el Rey. ¿Por qué? Porque ha lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Así debemos llegar para poder entrar, ¿sí? Si entramos de esa manera, entonces las puertas se abren del cielo y usted toma ese fluir del Espíritu Santo. Porque, ¿qué quiere decir? Si leemos un poquito más adelante en el 10, usted va a ver que habla de que el principado de Grecia ya viene. Y usted dice, ¿y dónde dice? En 9, en Efesios, en Daniel 10, y usted va a ver que no es que nosotros igualmente, le repito, tenemos que tener mucha relación de la Biblia. Dice así, a ver. Vamos al 10. En el 10 dice. He venido, 10:14, he venido pues para hacerte entender lo que ha de acontecer a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es aún para días. Mientras hablaba conmigo tales palabras, puse mi rostro en tierra y enmudecí. Pero he aquí que alguien semejante a un hijo del hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Amén. Adelante en el 11 dice la supremacía de los reyes del sur. Y yo quiero tomar esto para que entendamos lo que mi esposa estaba explicando sobre los principados de Grecia y de Persia. Ahora yo te declararé la verdad. He aquí que se levantarán 3 reyes más en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos. Y cuando se haya fortalecido con sus riquezas, agitará a todos contra el reino de Grecia. Entonces se levantará un rey valiente, el cual dominará con gran dominio y hará según su propia voluntad. En el 10:20, para clarificar, está ahí, dice, y dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para combatir con el príncipe de Persia. Y cuando yo haya concluido, he aquí que viene el príncipe de Grecia. Sí, pero te voy a declarar lo que está registrado en el libro de la verdad. Ninguno hay que me apoye contra estos, sino Miguel, vuestro príncipe. Mire qué especial nos está dando. Aquí en nosotros debemos pedirle a Dios que envíe. Aquí dice Miguel. Es un ángel. Nosotros sabemos que es el ángel Miguel. Y Miguel es el guerrero que va con Jehová de los ejércitos. Amén. Él va ahí acompañando. Y a nosotros nos está diciendo, primero, que Miguel ya peleó con el de Persia y ganó. Amén, ya ganó. Y ahora nos toca a nosotros apropiarnos lo que Miguel dice que puede ayudarnos al príncipe de Grecia. Miguel es el que batalla. Miguel quiere decir el que batalla, el que pelea. Entonces, si nosotros nos abrazamos a esa verdad, nos vamos a dar cuenta que el principado de Grecia no tiene ninguna otra cosa más que apartarnos del verdadero Dios.
porque levanta al humanismo como que el humano, por la sabiduría, por el amor a la ciencia, se puede endiosar. Y usted va a ver que ahora hay mucha gente que busca títulos, ya no títulos educativos me refiero, porque este principado de Grecia conquista la educación y hace creer a la gente que pueden ser iguales o mejores de Dios en su conocimiento. No necesitan leer la Biblia. ¿Para qué? Usted se ha encontrado con gente que dice, no, si yo tengo mi propio criterio, no necesita. Ese es el príncipe de Grecia. Cuando usted se encuentre con esas personas, sepa que es el principado de Grecia. Amén. Entonces no crea que solo es orgullo, que ahí está determinado. Entonces también tiene que ver con todo lo que nosotros estamos viendo, amor a la estética, a la belleza, a la perfección, inclusive usted sabe la filosofía que ellos lanzaron, la educación, la democracia, antes teníamos teocracia, mire, y como que nos faltaría tiempo para poder analizar. Pero lo que sí le quiero decir es que este espíritu de Grecia también está metido en Hollywood. ¿Por qué creen que nos han lavado el cerebro a nosotros? Cristianos y no cristianos, a nuestros hijos, con Hollywood. Las películas, todo ese ambiente social, aún las comunicaciones, pastor. Fíjense que en alguna ocasión nosotros tuvimos la oportunidad de visitar Grecia y realmente nos llamó tremendamente la atención al ver y analizar lo que fue históricamente Grecia. Como dice mi esposa, la cuna de las artes, las mejores escuelas de arquitectura, universidades de arquitectura, de escultura, de pintura y todas las uras que usted pueda imaginar. Ahora bien, nos llamó grandemente la atención de que ellos estaban totalmente pervertidos, mis hermanos. Pornografía, lesbianismo, homosexualidad, pedofilia. Y recientemente me llegó un artículo que me llamó poderosamente la atención de una moneda que habían sacado. Mis hermanos, no tengo palabras para expresarlo, no lo puedo expresar. Era algo que horrible, me dejó sexual, espantado. Pero pervertido. Ya, una moneda de circulación no corriente, porque ellos están bajo el euro, pero de circulación, digámoslo así, especial, que la gente la compra y la guarda como una especie de colección. Ahora bien, yo quisiera tomar una porción de Daniel nuevamente, y Daniel dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por el amor de Dios. Mire cómo entró él, ¿verdad? Resplandezca, él estaba en tal tinieblas, él veía las tinieblas y nosotros no tenemos que asustarnos ni espantarnos. Ármese de poder, ármese de saber que el juez justo está con usted, que usted puede determinar en justicia, limita y se acaba. No podemos decir 5 años, 10 años, no, ahorita mismo. Padre, yo declaro tu palabra que dice, ¿qué es lo que dice la palabra? Que el hijo pródigo regresa a casa, es lo que dice, que si tus pecados son tan terribles, el Señor nos va a limpiar y nos va a dejar y nos va a lavar como con hisopo. Ahí usted puede ver en Salmos, como en Salmo 51, como David decía, lávame con hisopo. Entonces usted pida con hisopo, Señor, lávame con hisopo. ¿Y qué era el hisopo? Que iba a los recónditos, a los lugares que nadie ve, a los lugares que pensamos que está escondido. Porque este principado de Grecia, mire, también tiene que ver con la farmaqueia. ¿Y eso tiene, qué es eso? Las drogas lícitas, como nosotros sabemos, y las ilícitas. ¿Pero por qué hablamos de las lícitas, que son las medicinas supuestamente? ¿Por qué? Porque también esto puede, hay estragos a través de las medicinas y no nos importa. Entonces las farmacéuticas están millonarios y cada vez nos hacen más dependientes, y ese es el principado de Grecia. Entonces vemos la pornografía, vemos el arte, vemos aún la democracia, las leyes que ellos pusieron, la vanagloria, el narcisismo, el perfeccionismo. Y ahora, ¿cómo salimos de esto? Vamos a 3 de Juan 1:2. ¿Cómo salimos de esto?
Amén. Tercera de Juan 1:2. Usted sabe lo que hay en su casa y yo sé lo que hay en mi casa. Nadie me tiene que estar repitiendo, ni diciendo, ni lavándome el cerebro, ni poniéndome como una repetición grabadora, tú eres esto, no. Es el Espíritu Santo que está en mí. Usted deje de ser así, una grabadora para alguien que usted quiere que cambie. Usted simplemente determine en oración. Tercera de Juan 1:2. Tercera de Juan 1:2, si tienen su Biblia por ahí, por favor, la pueden abrir. Tercera de Juan 2. Ahí está. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Fíjese, ahí está toda la bendición de lo que el Señor quiere para nosotros. Así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Andemos en la verdad. Vamos a ir a Habacuc 2:4. Es un libro que no todos fácilmente lo encontramos, pero ahí está. En Habacuc son los profetas menores, pero ya se me está perdiendo. Sí, se nos esconde, mis hermanos. A ver, pero ya va a aparecer. búsquelo, Habacuc 2:4. Busquémoslo porque aquí ya se me pegaron las letritas. A ver, Habacuc 2:4. Si tiene alguien de ahí, por favor, dígame. A ver. Léalo. Léalo, mi hermano. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por fe vivirá, por su fe vivirá. Mas el justo vivirá por la fe. ¿Y esto qué es importante? Porque cuando entramos al Principado de Grecia, lo menos que quiere este principado es que tú busques a Dios. Porque este principado solamente es hedonismo, amor por el humano, por sí mismo, ¿verdad? Es que el humano se levanta como Dios, ¿sí? En lo económico, en lo social, en todo. Ellos quieren gobernar sin consultar a Dios. Entonces aquí dice, el justo vivirá por la fe. No podemos perder la fe. Aunque no te salgan las cosas como tú quieras y aunque esté oscuro, tenemos que abrazarnos al Señor. Tenemos que saber que Él va delante de nosotros. Tenemos también que estar unidos y convenidos, porque cuando estamos solos es cuando el enemigo más habla y no queremos oír la voz del Espíritu Santo porque la depresión viene. Pero vamos a ir a este último que dice aquí, Zacarías 9:12. Si tienen sus Biblias, vamos a entrar en Zacarías 9:12. Dice así: volveos a la fortaleza, oh prisioneros llenos de esperanza. Parece contradictorio, ¿no? Prisioneros llenos de esperanza. Amén. También hoy os anuncio que os restituiré el doble. Pues he preparado a Judá como mi arco, lo he cargado con Efraín como flecha, e incitaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te blandiré como espada de valiente. Espada de valiente. Y ahí está hablando de las tribus de Israel, ¿verdad? Está hablando de la alabanza, está hablando de la adoración, está hablando de la autoridad. Ahora, mis queridos amigos, para ir terminando, vamos a orar de esa manera. Vamos a aprender, ¿verdad? Que si estamos sentados juntamente con Cristo, vamos a hacer una pequeña oración en la cual vamos a aprender y a disponernos en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿sí? Que estamos sentados con Él, estamos apropiados de Él, pastor. Querido Dios, querido Señor, enséñanos a aprovechar bien el tiempo. Sabemos que los días son malos. Pero aprovechar quiere decir conocer de tu palabra, conocer de lo que el Espíritu Santo quiere de cada uno de nosotros. Porque aquel que conoce, aprovecha. Y cuando se aprovecha, tenemos que tomar al Espíritu Santo como nuestro guía. Padre bendito, yo te ruego que nos guíes en esta noche a entender bien tus tiempos, Señor.
Porque a veces te decimos, Señor, necesito, quiero, deseo, me hace falta tal cosa, pero la quiero ahorita y no es bajo el tiempo de nosotros, sino que tiene que ser en el tiempo de Dios. Mis hermanos, el Señor puede cambiar las cosas en un segundo. A veces nosotros hacemos planos a mediano, a corto, a largo plazo, y cuando de repente nos damos cuenta, Dios quiere otras cosas que son para nuestro bienestar. Porque aquellos hijos de Dios que hincamos nuestras rodillas delante de Él y le decimos, Señor, guía nuestros pasos para poder entender qué es lo que quieres, aquel es el que recibe el premio mayor de ser guiado por nuestro Señor, por nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que actives a cada uno de mis hermanos, Señor, para poder determinar que en estos tiempos que son tuyos, Señor, no moriremos, sino que viviremos y contaremos las glorias de Jehová. En el nombre de Jesús de Nazaret. Determinamos también creerte a ti, Señor, y que esta tierra, que Ecuador es tierra de bendición, es tierra para que tu gloria se manifieste, es tierra, Señor, que no será convencido de la corrupción ni de las tinieblas, es tierra en el cual tú pondrás el gobernante, así dice en la palabra, que tú pones y quitas reyes. Señor, yo en el nombre de Jesús, determino que esa palabra es para Ecuador, que no vamos a morir en manos de Satanás ni de todas las tinieblas que quieran establecerse en este país. Ponemos, Señor, círculo de fuego. Clamamos, Señor, a tus ángeles que acampen alrededor de este país, que determinen, Señor, que esta batalla ya está ganada por Cristo Jesús, que no vamos a ser vencidos de lo malo, Padre amado, que en nuestras casas tampoco vamos a estar desesperados sin saber qué es lo que sucede. No nos vamos a mover por circunstancias, porque nosotros seguimos a Cristo Jesús y nos movemos en fe. En el nombre de Jesús decretamos que en este país lo que dice, que no va a ser el gobernante de Grecia, no va a ser ni el de Persia, porque clamamos, Padre Santo, que envíes a tus ángeles y en este caso, como dice Miguel, Señor, que nos enseñe a pelear las batallas de Jehová, que no nos peleemos unos con otros ni nos destruyamos unos con otros. Esa no es tu voluntad. Tu iglesia tiene que despertarse en amor, Señor, porque solo en el amor de Dios tenemos esta batalla ganada. En el nombre de Jesús, tú no entregas herramientas, tú no respaldas oraciones si estamos en amargura. Por lo tanto, Señor, te ruego que liberes nuestras casas de amargura, nuestros corazones, nuestra mente de tinieblas, de pensamientos quejizos y horribles, Señor, unos en contra de otros. No es así. Tú quieres, Señor. Daniel nos enseñó que es con ayuno y oración que se vencen las tinieblas propias del corazón y que de ahí nos da autoridad el Señor y que tú escuchas. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque no seremos vencidos de lo malo. En el nombre de Jesús.